Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentarios sobre Feyerabend. Paul Karl Feyerabend nació en Viena en 1924 y murió en Zúrich en 1994. Vivió 70 años y fue un filósofo de la ciencia que durante su vida experimentó una evolución constante en su forma de pensar. Fue popperiano, antirracionalista, empirista, antiempirista, antipositivista y relativista, pero diríamos que su filosofía de la ciencia consiste pues en un anarquismo metodológico o antimetodológico, podríamos decir, y un sentido crítico que llevó a cabo al plantear la necesidad del anarquismo epistemológico. Es también uno de los dos autores de la tesis de la inconmensurabilidad. Además, cabe decir que en sus ensayos buscó una forma de expresarse clara, distante del lenguaje aséptico propio de otros filósofos, y diríamos que su escritura adolece de una redacción académica. Empleó, por otra parte, citas frecuentes de filósofos marxistas como por ejemplo Lenin, Mao Zedong, Rosa Luxemburgo, y sobre todo Feyerabend se hizo extraordinariamente famoso por su propuesta acerca de una teoría anarquista de la ciencia y su rechazo también a la validez o a la existencia también de reglas metodológicas universales en el ámbito científico, en el descubrimiento científico, en general en la ciencia. Su principal libro, Contra el método, recibió numerosas críticas negativas y eso pues se reflejó también, además de en su pensamiento, en un libro autobiográfico titulado Matando el tiempo, y parece ser que esto le produjo una profunda depresión. En cualquier caso, podemos decir que Feyerabend pues tiene un papel muy importante en la filosofía de la ciencia y en la historia de la ciencia por sus planteamientos del anarquismo, diríamos, epistemológico que él desarrolló. En cuanto a la evolución de su pensamiento, pues cabe decir, por ejemplo, que hacia finales de los años 1960 sus artículos comenzaron a expresar un giro hacia una especie de pluralismo teórico, según el cual el mejor mecanismo para el progreso pasa por introducir el mayor número posible de hipótesis alternativas. Esta propuesta fue publicada en un largo artículo en 1970 contra el método, que luego se convirtió en libro, y Feyerabend planeó con Imre Lakatos, amigo suyo, otro teórico de la ciencia, una colaboración en forma de un libro de debate que se llamaría A favor y contra del método, aunque la muerte de Lakatos acabó con el proyecto compartido. Feyerabend publicó su parte como su primer libro bajo el título Tratado contra el método. En otras obras, como Ciencia en una sociedad abierta, Ciencia como un arte y Adiós a la razón, siguió desarrollando su epistemología, su teoría del conocimiento, y esto significó un claro respaldo al relativismo, llegando el propio Feyerabend a afirmar que en realidad la ciencia tiene cambios, pero realmente, según él, no progresa. Murió a consecuencia de un tumor cerebral para el que no existía un tratamiento eficaz, y diríamos que su filosofía pues influyó en muchos otros filósofos de la ciencia. En cualquier caso, diríamos que hay distintas épocas en el pensamiento de Feyerabend. Por ejemplo, hay una influencia en los primeros escritos de este pensador, influencia claramente de Popper, de la filosofía de la ciencia popperiana. Y el propio Feyerabend consideraba que la función más importante o más esencial de la epistemología era precisamente describir cómo actúan los científicos, pero sobre todo cómo deben actuar. No solamente cómo actúan, sino cómo deben actuar sería lo más fundamental. Y en ese sentido, su epistemología es totalmente metodológica, se basa en los métodos mejores o los métodos que sean más adecuados para, diríamos, la investigación científica, y no tiene pues una preocupación de tipo metafísico o de fundamentación filosófica, teórica o abstracta. Incluso él consideraba que era bueno el pluralismo teórico, el pluralismo de teorías, o, dicho de otra manera, la multiplicación de teorías para llegar al progreso en la ciencia.
en relación con su libro Contra el método, pues es claramente una crítica de la lógica del método científico racionalista, y esto se apoya en un análisis preciso de episodios fundamentales de la historia de la ciencia. Por lo tanto, según su criterio, según sus conclusiones, Feyerabend está convencido de que la investigación histórica contradice que haya un método con principios básicos, fijos, inalterables, y que no existe una regla en el ámbito de la investigación científica que no se haya roto. Por lo tanto, él considera que utilizar distintos métodos, distintos procedimientos, diversos procedimientos, podríamos decir, mejor, es algo necesario para el avance de la ciencia, porque hay un elemento de azar en la ciencia, una parte de azar, podríamos decir, más exactamente, que es algo inexorable, y por lo tanto tenemos que contar con ese tipo de cuestiones. O dicho en las propias palabras de Feyerabend, dice: la idea de un método que contenga principios científicos infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos entra en dificultades al ser confrontado, o al ser confrontada esta idea, con los resultados de la investigación histórica. Por lo tanto, Feyerabend propone pues una especie de principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y en todas las épocas del desarrollo científico y humano en general, y que se refiere al principio todo vale. De todas maneras, Feyerabend denuncia que a veces se quiere introducir o encerrar el proceso científico dentro de los límites de un racionalismo, de manera que un especialista acaba sintiéndose una persona sometida voluntariamente a una serie de condiciones en su manera de pensar, de actuar e incluso de expresarse, ¿no? Y en ese sentido, él considera que estos límites del racionalismo no son suficientes para el desarrollo científico y que coartan el propio desarrollo de la ciencia. Por otra parte, también es verdad que en los planteamientos de Feyerabend pues hay una parte esencial que es la inducción y que mide pues el éxito de una teoría. De hecho, Feyerabend sugiere que hay que proceder inductivamente, pero también contrainductivamente, es decir, introduciendo hipótesis inconsistentes con teorías o con hechos bien fundamentados o bien establecidos. Y esto sería un procedimiento acertado. Y lo dice con sus propias palabras de la manera siguiente: un principio de proliferación, inventar y elaborar teorías que sean inconsistentes con el punto de vista comúnmente aceptado, aun en el supuesto de que éste venga altamente confirmado y goce de general aceptación. El principio de proliferación es también parte esencial de una perspectiva humanitaria. En este sentido, también el propio Feyerabend justifica la contrainducción diciendo que hay teorías en las que la información necesaria para contrastarlas solo sería patente a la luz, como es lógico, de otras teorías contradictorias con la primera. En definitiva, la historia de la ciencia, según Feyerabend, proporciona ejemplos de la contrainducción en acción. Por ejemplo, Galileo tuvo que recurrir a la contrainducción para falsear los razonamientos con los que los físicos aristotélicos negaban el movimiento de la Tierra. Por tanto, se puede afirmar que el uso de la contrainducción sería simplemente aprovecharse de una manera consciente de la propia forma de actuar de la ciencia. Por ejemplo, esto se manifiesta en otra serie de teorías científicas, etc. En cualquier caso, Feyerabend estaba convencido claramente de que ninguna teoría sería nunca consistente con todos los hechos relevantes. Por ejemplo, en el caso de la teoría de la gravitación de la entidad, diríamos de la de Newton, de la gravitación de Newton, pues está claro que ha habido problemas en relación con desviaciones cuantitativas con los hechos observados. Y eso es algo que no se puede obviar. De todas maneras, esto no ha impedido que sea la dominante durante siglos y también se considere a la teoría de la gravitación como un modelo de teoría científica. En estos casos, según Feyerabend, en lugar de desechar la teoría por su desacuerdo con los hechos, se recurre a una aproximación o bien se inventa una hipótesis, lo que podríamos llamar una hipótesis ad hoc, dice Feyerabend, que cubra la inconsistencia. En este sentido, la actitud habitual en filosofía de la ciencia es despreciar estas hipótesis ad hoc por ir contra el método racionalista. Sin embargo, para Feyerabend es un hecho que tales hipótesis son abundantes en el cuerpo de la ciencia.
También Lakatos, que era, por otra parte, uno de los principales seguidores de Popper, opina que cualquier nueva teoría que se proponga para sustituir a una teoría refutada, en el fondo no es más que, y no podría ser de otra manera, una teoría ad hoc. En conclusión, diríamos que para él, para Feyerabend, las antiguas formas de argumentación pueden ser débiles o insuficientes y por lo tanto hay que recurrir a veces, en ocasiones, a medios más fuertes o incluso más irracionales. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radiosofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.